Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este miércoles 8 de julio. Si hacemos un análisis de estos 4 meses y miramos en qué situación estamos en este momento hoy día, obviamente estamos en los niveles más altos que ha habido de contagios y de fallecimientos de COVID. Ya llevamos aproximadamente 7 o 8 días en que los contagiados diarios no bajan de 200, y la media es 250 en los últimos 7 días, 250 en la media de contagiados. Eso significa, digamos, que hemos avanzado muchísimo porque 2 semanas atrás teníamos 10, 20, no 200 y tantos cada día. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo lograremos aplanar la curva? Eso no se ve hoy día en el horizonte. Hay los casos confirmados, 8.566 casos confirmados, de los cuales 3.182 están activos. Significa, digamos, que si son casos confirmados por el gobierno, están recibiendo algún tipo de atención médica. Hay 232 fallecidos. Lo importante, aumentan también los números de personas graves y críticas. En el caso, digamos, el informe oficial, hay 512 graves, 259 críticos, lo que significa que el número de fallecidos pudiese aumentar. Pero más preocupante es saber que estas cifras no reflejan la realidad, porque muchísima gente, y usted, digamos, se habrá dado cuenta, que tiene amigos, parientes o gente que tiene COVID, que está en su casa, que no son casos reportados, que lo pasan en su casa y que normalmente, digamos, están recibiendo el tratamiento a través de algún médico particular. Pero también hay muchos otros casos, digamos, que no se cuentan como COVID y se toman como otro tipo de enfermedades, definitivamente porque no se hacen las pruebas. Entonces, por lo tanto, usted tiene una cantidad de muertos sospechosos de COVID, sospechosos porque no se le ha hecho la prueba, pero seguramente, digamos, son también con COVID. Estamos en una especie de limbo en este momento, hospitales colapsados, municipios que están pidiendo ayuda, que están diciendo de que por favor, digamos, que se focalice un estado de excepción en su municipio. El alcalde Soyapango me decía hace 2 días atrás que realmente está muy complicado, que tiene 3 comunidades específicas donde el número de aumento del número de fallecidos es muy alto. Por lo tanto, digamos, la situación es grave, es la situación más grave que hemos vivido en estos últimos 4 meses. Y lo que es peor, cero comunicación entre los órganos de Estado. Así la situación, ese va a ser el tema de esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados, el staff de los miércoles. Carlos Araujo, buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches, Nacho, a la orden. También nos acompaña Marvin Eglerumaña, desde San Miguel. Buenas noches, Marvin. Buenas noches a todos los contertulios ahí y también a la audiencia de BTV. Gracias. Y Roberto Rivera Ocampo. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, solo para aclararle a Marvin, ahora somos TCS Plus, ¿ya? De hace ya como un 3 años, ya no es BTV, TCS Plus. Bueno, mi estimado, qué gusto tenerlo este miércoles. Voy a ir a saludar también, a que sea posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, y lo que se pregunta mucha gente es, ¿cómo se está manejando esto? Y se está manejando bien y se está logrando, digamos, que todos colaboren en una misma causa. Aparentemente no. Yo creería que no, Nacho. O sea, es lamentable de que hay una ausencia realmente del Estado en todo lo que está sucediendo, con el agravante que los casos van en un constante aumento que ya asusta, porque
de todo es conocido que la cantidad de casos reportados oficialmente por el gobierno no son reales, sino que son más. Y eso asusta más, ¿verdad? Tan es así que hemos llegado al punto en que, y creo que es una buena decisión, que los alcaldes, algunos alcaldes, están tomando por iniciativa propia ocuparse de este problema. Lo hemos visto ya principalmente Soyapango, que arrancó con esto, San José Villanueva, que está con la Universidad Gavidia también haciendo otro trabajo diferente, pero enfocado al mismo punto de ir a los territorios. San Miguel ya anunció algo parecido, San Salvador también ha hecho una conferencia de prensa el día de ayer, el alcalde Mason, para anunciar una serie de medidas también. Y hay otros alcaldes que se siguen sumando a ese esfuerzo. Entiendo que Sonsonate ahora se reunía con el Colegio Médico también para establecer procedimientos. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los alcaldes? Es precisamente lo mismo que hizo Guayaquil, que fue una metodología exitosa. ¿Verdad? Armar equipos, brigadas, para ir a los territorios, a buscar y a cazar el virus, para poder de alguna manera identificar y minimizar la cantidad de contagios que van en aumento. Eso está probado en otras partes del mundo que funciona, y los alcaldes, ante la ausencia de la autoridad y del Estado, en función de atender esta emergencia, pues han tomado a bien hacer esto. Creo que debería el gobierno de alguna manera apoyarla. O sea, hoy vámonos al otro lado. ¿Qué es lo que pasa entre el Ejecutivo y el Legislativo? Que la Corte fue muy clara en decirle al Ejecutivo que cualquier tipo de estado de excepción para establecer cuarentenas con derechos restringidos y con libertades restringidas, con derechos constitucionales restringidos, tenía que ir a la Asamblea. El presidente va nuevamente, pide un estado de excepción a nivel nacional y general y un encierro por 15 días, pero hasta ahí, sin ningún plan adicional. Y ya todo el mundo tiene claro, la Asamblea Legislativa misma ha hecho una serie de reuniones con especialistas en donde ha determinado que el encierro por sí solo no sirve, no funciona. Entonces, por lo tanto, ya parece capricho de parte del presidente no querer aceptar de que de alguna manera tiene que hacer esto con una estrategia diferente, que eso es lo que se está planteando. Nadie dice que no hay que limitar garantías, yo creo que sí, yo creo que eso se tiene que hacer, pero ¿bajo qué modalidad, con qué plan de acompañamiento? Porque lo que se hizo en el pasado durante 90 días que nos encerramos, ya vimos que no funcionó. No puede estar el presidente invitándonos a hacer exactamente lo mismo. Así que yo creería, inclusive, si el presidente pone en una balanza lo que tiene, que él pide un encierro absoluto y suspensión de garantías constitucionales totales por 15 días, pero le están dando suspensión también de garantías, pero focalizadas, pues yo me quedaría con lo menos desde el punto de vista de él, ¿verdad? Porque eso al menos serviría para algo, pero encapricharse y no aceptar absolutamente nada porque no hacen lo que yo quiero, creo que es un error del presidente. Creo que al final de cuentas, si los alcaldes terminan de aterrizar este proyecto que están haciendo, lo van a terminar superando en la atención de la pandemia. Pero los alcaldes, ¿dónde van a mandar la gente que encuentren contagiada? Es que esa va a ser responsabilidad del gobierno. O sea, ¿hasta dónde llega? Y si tú ves el alcalde de Soyapango el día de ahora, va y presenta a la Asamblea un proyecto de ley para un régimen de excepción en su municipio exclusivamente. Pero si tú lees el documento, no habla de las medidas que él está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo no necesita leyes. Él está haciendo dentro de sus competencias, haciendo esas brigadas territoriales para poder identificar casos. ¿Qué es lo que pasa? Una vez identificados, se los pone al gobierno, porque él inclusive anda con la unidad de salud, que es del Ejecutivo, anda a la par con ellos. ¿Para qué? Para señalárselo e identificárselo. Su responsabilidad llega hasta ahí, decirle, bueno señores, encontré 100 casos, aquí están sus direcciones, aquí están los nombres, estas son las personas, si ya usted no los atiende, es su responsabilidad, señor gobierno. O sea, yo creo que el presidente debería de apoyar a los alcaldes en ese esfuerzo, creo que es una buena idea, creo que es una solución probada y que le va a dar resultado. Y si se ve los alcaldes, el alcalde de Soyapango ya tiene como 3 semanas de estar en este esfuerzo y hasta hoy que estamos conociendo mucho lo que ha estado haciendo, de una manera muy callada, ha estado trabajando. Yo creo que las buenas medidas hay que apoyarlas de alguna forma. A ver, ¿quién quiere seguir, Marvin o Roberto? Yo lo que me queda claro es que Carlos Araujo tiene una alianza con el alcalde de Soyapango para las elecciones internas, porque en todas las plataformas que anda dice que el alcalde de Soyapango... Perdóname que te lo diga de esa forma, Marvin. Entonces,
Yo ya estoy a punto de denunciarte por propaganda adelantada, fíjate también. No, creo o sea, que por eso. creo que debes de ser más serio y responsable por el tema que estamos hablando, ¿no? De verdad. No, es que es serio lo de la propaganda adelantada. Por eso, ¿verdad? no o sea, sé, pero no está sé de bien, dónde parte saca de eso, tu, pero de tu bueno. estrategia interna de Me hacer gusta, una alianza con el me alcalde. gusta gusta que te expongas y quedes de ridículo ante la población de esa forma. Bueno, la cosa es esta. Yo creo que el que los alcaldes hayan pedido poder aplicar ellos una cuarentena focalizada le da la razón al presidente de la República en el sentido de que la situación es grave. O sea, yo encuentro una especie de contradicción en que se habla de que hay más casos que lo que reporta el Ministerio de Salud. El ministro ya explicó por qué pasa eso. El gobierno no está negando la gravedad de lo que pasa en el país. Es más, al presidente lo acusaron de usar el miedo, ¿verdad?, para extorsionar a la Asamblea Legislativa para que le diera los estados de excepción o las cuarentenas legales. Lo que estamos viendo es lo que se había dicho que podía llegar a suceder. Y lo que estamos viendo con la solicitud de los alcaldes es que ellos que están digamos, más cerca de la población, que lo ven, digamos, yo puedo comentarles el caso del Seguro Social de San Miguel. Los casos de San Miguel son alarmantes. Tiene mucho que ver también con que la población como que ha relajado las medidas sanitarias también. Entonces, pero lo que queda claro es que si no le dieron al gobierno, al Ejecutivo, la cuarentena, digamos, una ley que tiene que ser de estado de excepción de alguna manera, tampoco se lo pueden dar a los alcaldes, pues porque no tienen los recursos, no tienen la infraestructura para poder implementar eso. Lo que los alcaldes han hecho de cerrar los mercados, parques, que son las propiedades municipales, creo que es lo más que pueden hacer, ¿verdad? Y aquí nuevamente yo veo entrampada la situación, ¿verdad?, en el sentido que el gobierno tiene una posición definida, ¿verdad?, y que la Asamblea Legislativa no va, al parecer, a ceder en darle una ley de estado de excepción al presidente sin que medie los criterios que los diputados quieren establecer. Entonces, vuelvo a insistir, creo que tendremos que apurar a la Sala de lo Constitucional para que declare constitucional o inconstitucional el decreto 661, ¿entienden? Que es el que va a terminar definiendo qué es lo que sigue. Para mientras, el gobierno lo que tiene que hacer es estar atendiendo la pandemia como lo está haciendo, y yo me atrevería a decir, estimados, que así vamos a continuar en esta especie de túnel del tiempo en el que estamos hasta que no sea la Sala de lo Constitucional la que defina qué es lo que... Ok, Roberto. A ver, yo veo varias cosas. No sé, yo creo que también sí, la campaña está incidiendo mucho para la atención de una pandemia que debería estar libre de matices político-electorales. Pero creo que yo no recuerdo la fecha en que se reunió el presidente con los alcaldes, con varios de Arena, y yo pensé que en ese momento podía haberse establecido una relación de coordinación de qué podía hacer cada quien en el marco de sus competencias, porque recordemos que son dos niveles de gobierno los que tiene la administración pública salvadoreña, y en el marco de sus competencias creo que las municipalidades sí están facultadas a algo más que cerrar mercados y parques municipales, ¿verdad? Creo que digamos, el universo de cosas que se pueden hacer, sobre todo cuando hay una falta de acción por parte de los órganos del Estado, ¿verdad? Y ahí ese creo que es el principal problema de la atención a la pandemia. Es decir, no podés, como autoridad local, tampoco esperar a que algún día
los diputados y el órgano ejecutivo, pues ojalá se lleguen a poner de acuerdo, mientras los muertos están en tu municipio. Entonces, por un lado, comprendo que los alcaldes tengan que reaccionar y pues hacer lo que medianamente les queda dentro de sus competencias, pero al mismo tiempo creo que hay cierta reacción o una reacción sobredimensionada de parte del Ejecutivo, en el sentido que ya el alcalde Mason, por ejemplo, había tomado medidas, quizás no eran medidas tan radicales, pero digamos, había definido un cerco, etcétera. No lo vi reaccionando así, al contrario, mandó al ministro de la Defensa ¿cómo le podríamos llamar? Inauguración de ese cerco, ¿verdad? Si recuerdan, en el centro histórico. Entonces, yo no sé si aquí hay una pugna de protagonismos manchada por esa carrera electoral. Y de lo que deberíamos estar hablando es de la responsabilidad que tiene cada actor, sobre todo los actores políticos, en la agudización de una crisis como la que estamos viviendo. Ok, gracias. Tengo que ir al corte. Obviamente sí hay un problema serio. Yo creo que en pocos países del mundo se está dando esto, donde no hay un liderazgo que busque entendimientos con los otros líderes o con otros órganos de Estado. Es tremendo, digamos. Yo creo que sí estamos haciendo las tareas muy, pero muy mal. Ya volvemos. A ver, yo creo que lo que no hemos tratado de entender o de discutir plenamente son las funciones de cada órgano de Estado, ¿no? Obviamente aquí tenemos dos cosas fundamentales. Una es una presidencia que no quiere llegar al legislativo, y un legislativo que se siente ofendido o también está en pie de guerra, y una Corte Suprema que dictaminó, pero que el Ejecutivo no le quiere hacer caso. Entonces, porque no puede ser que se sigan enviando a la Asamblea Legislativa cosas que ya fueron falladas por la Sala Constitucional. Entonces, esto es un juego electoral, no sé, pero un juego grave. Yo diría que es un juego macabro, ¿ya? Porque si razonamos lo que está pasando, pues es fácil llegar a conclusiones y decir, hombre, esto es un juego tremendamente electoral, es un juego de ego, no sé, pero es un juego que está haciéndole daño a la sociedad salvadoreña, ¿o no, Carlos? Mira, yo sí creo. Marvin, ¿quieres tú primero? Dale. Sí. Nacho, tú concluías miércoles pasado algo fuerte. Tú decías, ¿y por qué no le aprueba la Asamblea Legislativa al cual quiere las cosas? El presidente implementa las medidas y luego después el pueblo juzga, pues. Pero ahorita lo que hay, Nacho, es una percepción de la gente, y eso no hay que obviarlo, que el Ejecutivo quiere hacer las cosas bien y que hay un órgano legislativo que está obstaculizando las funciones o lo que el Ejecutivo quiere hacer. Para evitar eso, tu razonamiento de hace una semana es de percepción. Marvin, pero esa es tu lectura, cuidado. Si eso es cierto o es mentira. Esa es tu lectura. Podemos entrar en discusión sobre... Pero esa es tu lectura, y también seguramente electoral. Exacto. Es tu lectura. Pero lo que yo dije, yo lo decía políticamente, si quieren jugar a los egos o a la parte electoral, entonces que la Asamblea le diga, ok, le aprobamos, pero usted, presidente, es responsable de todo, el 100%. Lo que no es correcto tampoco. Pero es que este tema no es correcto. No es un asunto de... Este es un país y el Estado tiene 3 órganos. No es un asunto de lavarse las manos, Nacho. Y de decir, ¿cómo no? Claro. Démosle el capricho y hay que ver a él qué hace. No, esto es serio. Porque un capricho con errores va a significar muertes, va a significar un agravamiento de la crisis económica de este país, que ya la estamos sintiendo. O sea, es que esto no es un juego. El día de ahora, yo te pongo un ejemplo, Francia, que es un país de primer mundo, nuevamente ya hay una moda donde están las segundas oleadas de casos de coronavirus en Europa, donde ya habían salido de la primera, y viene el primer ministro y dice, estamos en la segunda ola,
pero no vamos a cerrar a confinarnos, porque los daños que causaría un confinamiento para Francia son significativos. O sea, vamos a tomar medidas focalizadas. Donde están los problemas, ahí vamos a tomar medidas, que es precisamente lo que la Asamblea Legislativa le está diciendo al presidente, y no se lo está inventando. O sea, aquí todos tenemos una percepción creada, creo yo, por culpa mismo de algunos diputados que en el pasado no se han comportado correctamente, pero hay una percepción negativa de la Asamblea Legislativa. Pero en este tratamiento de la pandemia, yo tengo que reconocerlo, la Asamblea se ha portado a la altura, correctamente, le ha dado al Ejecutivo las cosas que le ha tenido que dar en el momento que se las ha tenido que dar, y eso podemos tener un programa de discusión. La sola autorización de 3.000 millones de dólares es una cifra histórica. Hay muchísimas cosas que decir, que discutir en ese tema, pero lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar, 600 millones para sus alcaldías. Pues si no es para sus alcaldías, es para andar haciendo lo que ahora están haciendo los alcaldes, Marvin, no son para los alcaldes. Pero a lo que quiero llegar con esto, a lo que yo quiero llegar... el informe de corte de cuentas. Claro, si querés revisemos los informes de corte de cuentas en este momento, Marvin, y te va a dar risa a quienes le están haciendo señalamientos en este momento. ¿Vea? Pero bueno, yo no quiero perder lo que te estoy diciendo. La Asamblea Legislativa no se lo inventa por sí solo el hecho de lo que le está diciendo al presidente en este momento. Se ha reunido con muchos especialistas, con personas con mucho conocimiento sobre la materia, y han llegado a esa conclusión que tienen que tomar medidas diferentes, que tienen que focalizar las medidas con estrategias adicionales, no solo, porque yo creo que el presidente sigue pensando solo en los confinamientos o en los encierros, y esto es una combinación de una serie de medidas, y la Asamblea ya se lo dijo después de una serie de reuniones con especialistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo el presidente escucha cuando los especialistas están hablando de este tipo de nuevas estrategias y dice, yo lo voy a vetar. Por eso es que no se ha presentado nada, por eso es que no se ha aprobado nada. Entonces, al final de cuentas, estamos en ese juego que sigue el presidente de este país en el capricho de no querer aceptar nada que no sea lo que él dice, cuando está demostrado que está equivocado. O sea, eso está más que demostrado. Después de 90 días de encierro, los casos, cuando se terminó la cuarentena, iban en un gran aumento. O sea, que no venga con la mentira de querer decir que es la apertura económica la que ha causado este desorden. De que lo va a causar ahora, que ya está la situación como está, es un hecho. Porque el hecho de que la gente no tenga ninguna regulación, ni ninguna atención del Estado para poder controlar la epidemia, definitivamente los casos van a aumentar. Okay. A ver, Roberto, Marvin. Roberto, sí, yo quisiera... Roberto, solo brevemente, perdón, Roberto. Solo 4 líneas. Hay que considerar en el aumento de los casos la mutación del virus. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No responsabilizar a la cuarentena del Ejecutivo. Y tercera línea, Roberto. Está en discusión en estos momentos que hay una serie de científicos que le están pidiendo a la OMS que incluso diga que el virus se transmite por el aire. Entonces, ojo, la Asamblea también debe de considerar en sus leyes, en sus propuestas, estas posibilidades. Yo solo quería hacer una pregunta en base a lo que empezó diciendo Nacho, después reforzó Carlos y creo que Marvin está de acuerdo. Es decir, las consecuencias de las decisiones que se han tomado o no se han tomado son graves, digamos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico. Y alguien tiene que, digamos, ser responsable o hacerse responsable de eso. En el programa pasado yo fui bastante lejos en el sentido de que había que, esto tenía que tener unas consecuencias legales, ¿verdad? Una responsabilidad civil incluso, porque son de tal magnitud, y ustedes lo han confirmado, ¿verdad? Que no podés nada más, digamos, la sala dictamina algo, pues parece que se hace el esfuerzo por hablar, por llegar a un acuerdo, pero de repente no hay acuerdo y todos están campantes. ¿Qué pasaría si un juez te dice a ti, Marvin, o a ti, Carlos, bueno, esta es la sentencia, tiene que cumplirla o no? Entonces, que hay falta de voluntad de las partes y tal,
eso ya a un juez no le va a importar, lo que importa es que la cumpla. Y lo otro es que creo que no sé por qué hay tanto alboroto, tanta molestia porque los alcaldes estén haciendo algo que de todos modos iban a hacer con el dinero que les ha sido asignado mediante estos 600 millones. Entonces, no sé si la idea era controlar todo lo que hagan y nada más lo que el Ejecutivo les diga que haya que hacer, o si esto era pues nada más parte del show. A mí me preocupa de verdad porque pareciera que pasan los días y bueno, como los funcionarios comen siempre, ¿verdad? No sé hasta cuándo les va a durar, pero la gente no. Y entonces, ¿en qué momento vamos a tener? Señores, no puede pasar de aquí, hay que tener un acuerdo sobre qué vamos a hacer y no podés empezar a juzgar al que quiere hacer algo, ¿me entendés? Sea de la empresa privada, sea de las alcaldías, solo porque vos estás ensimismado en que no, si no me dan mis 15 días, yo no voy a aprobar nada más. Eso creo que es grave. Ok. Marvin. No, yo sigo sosteniendo que quizás la solución va a ser la resolución final que dé la Sala de lo Constitucional. Yo quisiera traer a cuenta algo y si me permiten esta infidencia, ¿no? Yo he tratado de preguntar si es que hay alguna posición de ego, de intransigencia por parte del Ejecutivo de no asistir a la Asamblea o cuál es el problema que tiene el Ejecutivo, ¿verdad? Yo he tratado de preguntar eso. Y yo lo que entiendo es que hay una especie de aritmética legislativa en la Comisión Política que lo que quiere es que el Ejecutivo vaya a legitimar, ¿verdad?, la posición que ya está preconcebida y que finalmente va a terminar aprobando la Comisión Política y obviamente la aritmética legislativa que tienen Arena y el FMLN. Entonces el Ejecutivo se niega a legitimar algo que ya está decidido. No sé si, o sea, ustedes pueden decir Marvin, que eso no es correcto, que eso es mentira. Marvin, pero no conocen lo que es democracia. Marvin, como estás diciendo eso, que es muy interesante y que puede ser verdad, puede ser que haya ya partidos que están de acuerdo en determinadas cosas, pero yo me pregunto, ¿existe un presidente democrático del mundo que a la segunda vez que no logra su objetivo simplemente dice de aquí para adelante yo no cuento con la Asamblea Legislativa y no voy a mandar a nadie y no se hace nada? Eso sería como decir, se acaba aquí acabó la República, señores, y aquí para adelante a ver cómo bueno, vamos a ver. No, porque te puedo citar dos casos. Donald Trump con el Senado estadounidense, se han llegado o lo que se ha llegado a decir Trump con Pelosi. O sea, pero mi estimado Marvin, pero mi estimado Marvin. No quiere decir que se acaba la democracia, pues. Pero el gobierno no ha dejado. Marvin, el gobierno estadounidense podrá tener peleas con sectores de la Asamblea del Congreso de Estados Unidos, pero el contacto nunca deja de existir permanentemente. Las negociaciones y los acuerdos y todo. Eso aún en esto de la pandemia hubo negociaciones y hubo acuerdos entre los dos. Claro, porque eso es como si tú dijeras, si tengo una asamblea adversa, entonces yo como presidente no actúo. Marvin, el Ejecutivo mantiene contactos con la Asamblea Legislativa también. Lo mantiene con Juan José Martel, los mantiene con los diputados de la... No, hombre, pero mira, siendo serios, ¿no sería mejor un mal acuerdo desde el punto de vista del Ejecutivo, digamos, por llamarlo de alguna manera? ¿No sería mejor un mal acuerdo que nada? Yo creo que jugar a la suma cero en estos momentos... Ese es el punto. Bueno, déjenme ir al corte y vamos con la teoría de Roberto, lograr algo que sea un mal acuerdo. Ya volvemos. Bueno, sin duda esta situación yo creo que está afectando a toda la clase política del país. La clase política del país va del presidente de la República hasta los diputados, alcaldes y todo, ¿no? Pero principalmente, digamos, ellos van a ser los culpables, pero que está siendo afectado es la sociedad salvadoreña. Eso. Roberto decía, aunque sea encontrar un mal acuerdo,
¿Será, Roberto? ¿Nos puede explicar, digamos, qué podría significar ese mal acuerdo? No, yo pienso en una situación como la que estamos viviendo. Es cierto que cada parte llega con una idea e intenta convencer a la otra parte de que la acepte. Eso es lo normal cuando uno se sienta en una mesa. Sin embargo, en la negociación uno tiene que estar dispuesto a abrir un poquito más el panorama y que tu negociación no se centre únicamente en, por ejemplo, los 15 días, sino que pues, podés ampliarla un poco. Y no estoy diciendo negociaciones oscuras, ojo, estoy diciendo que el país tiene unas grandes problemáticas que yo estoy seguro que el Ejecutivo y el Legislativo no las desconocen. Y entonces, vuelvo al punto, el contexto en el que estamos, sería preferible que el Ejecutivo pudiese captar o asumir algunas de las propuestas que están en el Legislativo y al mismo tiempo el Legislativo tendrá que ceder. Ahora, yo no sé si esa mentalidad está en nuestros políticos o si se les ha pasado por la mente y que el ambiente electoral que estamos viviendo no los deja ver eso. Porque yo he visto la reacción, por ejemplo, de Ernesto Castro, ¿verdad? Cuando está sentado en la mesa con los diputados, y es que casi se insultan, pues, y eso me da la sensación de que nos vamos a alargar no sé cuántos meses, y de verdad que yo preferiría en esa situación un mal acuerdo, ¿verdad?, entre comillas, a salir de ahí victorioso con 15 días, cuando sé que eso va a ser imposible. Roberto, ¿tú no crees que se está midiendo milimétricamente de aquí al 28 de febrero, la elección, al 28 de febrero, se está midiendo milimétricamente cómo va a estar el país a ese momento, cómo va a llegar el país para, digamos, tener réditos electorales? Y esto lo están haciendo los dos lados, Marvin, los dos lados. O sea, milimétricamente da la impresión, digamos, que incluso se quiere que esta situación de pandemia llegue hasta cerca de llegue cerca de las elecciones para evitar que la gente empiece a sentir hambre. Porque la preocupación por la pandemia te deja de preocupar la parte económica, no tener empleo, de tener incertidumbre, digamos, si el día de mañana vas a poder sobrevivir con un trabajo, etcétera. Solo una cosa sobre eso. Yo lo he dicho desde el inicio, yo creo que se quiere alargar hasta lo más cerca posible, pero eso tiene un gran riesgo para los responsables de esta situación. Se la están jugando. Puede que les resulte, el Ejecutivo tiene los recursos para sostener este tipo de ayudas, etcétera, y el Legislativo los está buscando. Así que, pues, yo espero que eso no sea así, pero las circunstancias hacen pensar que sí. Yo creo algo. Hay un encierro prolongado en muchos países donde ya, por ejemplo, yo lo decía en otra plataforma mediática, la derecha argentina está ya hablando de que esto es una conspiración, que el virus no existe, y ya a la cuarentena le están llamando arresto domiciliario. Hay muchas personas en Estados Unidos que también están diciendo que esto es una conspiración de Bill Gates con George Soros, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo lo que creo es que debemos de ser un poco responsables en el sentido de que no es que el gobierno está alargando hasta el 28 de febrero lo de la pandemia. La pandemia, en la medida que el virus va juntando y que o sea, ¿qué te dice la OMS? Que no hemos llegado al pico de las enfermedades en América Latina. O sea, no solo estamos hablando de El Salvador. Entonces, sí, como decía Carlos, se está hablando de una segunda ola en Europa. Entonces, pero en América Latina no ha terminado aún la primera ola. Entonces, esto es así, es una realidad. Lo de Bolivia, que ya está habiendo muertos en las calles. Entonces, es una cosa que no se puede decir, y vaya, y tú tienes dos ejemplos ahí que han retrasado las elecciones. Bolivia, precisamente, y Chile, que ha retrasado un referéndum. Entonces, de alguna manera,
decir que el gobierno quiere llevar, o los políticos quieren llevar la pandemia hasta las elecciones, me parece también un poco aventurado, porque si bien es cierto, Nacho, voy a reconocer algo, el calor electoral está presente en esta discusión, no quiere decir que se está llevando la pandemia a un nivel de réditos electorales. Ahora, ¿hay algo que puede hacerse a futuro? Roberto hablaba de responsabilidades. Por supuesto, Roberto, la Fiscalía puede, una vez pasado todo esto, iniciar una investigación por delitos contra la salud. La misma población puede quejarse del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para ver quién falló, quién llevó mal y las responsabilidades. O sea, yo incluso voy a contar otra infidencia, porque Carlos dice, y decía, mira, Carlos Araujo dice en los debates en los que estamos, que el problema es que no quiere que auditen al gobierno. Entonces, el presidente Bukele, en una conferencia de prensa que dio, estableció que quien debe auditar al gobierno es la Corte de Cuentas y que él no se opone a eso. Y obviamente entiendo yo que la Corte de Cuentas dentro de unos días va a presentar un informe preliminar, no sé si es ya el informe final, pero va a dar un avance de las situaciones y ahí se van a tener que dilucidar las responsabilidades de quien haya que dilucidarlas. O sea, no es que el gobierno no quiera que lo fiscalice, ya están los organismos que tienen que fiscalizarlo. Y vuelvo otra vez a la situación de que haya una votación preconcebida en la comisión política que solo quieren al Ejecutivo para legitimarla en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Ok. Entonces, ahí si ustedes quieren, lo que queda en la resolución de la Sala Constitucional en relación al decreto 661, que es el que va a entrar en vigencia una vez que ellos fallen, o no entra en vigencia si fallan, que es inconstitucional. Mira, la única explicación que yo encuentro a tanta negativa del presidente de la República en aceptar un mal acuerdo, si así lo quisiera ver, como lo plantea Roberto, es que está haciendo cálculos electorales. Y eso es una ingratitud, porque no hay otra respuesta. O sea, ¿por qué razón si tú pedís 100 y te están dando 50, por qué decís quedémonos sin nada en lugar de aceptar los 50, si lo ves desde el punto de vista del gobierno? Porque lo que le está planteando la Asamblea Legislativa con el conjunto de especialistas es una solución diferente que está dando resultados en el mundo, ¿verdad? Entonces, el hecho de no aceptar absolutamente nada de esto te demuestra de que prefiere que la gente se muera, que no haya atención en los hospitales, porque eso es lo que está sucediendo. O sea, la realidad lo está sobrepasando ya en este momento. Por eso es que los alcaldes han tenido que salir para hacerle frente y tratar de alguna manera de identificar a estas personas y de alguna forma decirle quédese en su casa, porque por lo menos no van a continuar contagiando. Yo sí creo, creería que, como dice Marvin, la sala va a tener que resolver esto, ¿verdad? Yo no le veo otra salida más que eso, y que los alcaldes continúen. O sea, yo sí invito a los alcaldes de este país a que se sumen a este esfuerzo. No necesitan leyes, no necesitan decretos de excepción para poder replicar lo que está haciendo Soyapango, Villanueva, San Miguel, San Salvador, Sonsonate en este momento, y no me acuerdo, creo que Ilopango ya empezó también con algo similar. Creo que inclusive los partidos o la empresa privada como tal debería de volcarse a preguntarle a los alcaldes qué más necesitan de apoyo para hacer más efectivo este programa, porque es un programa que sí funciona, que identifica los contactos y que de alguna manera trata de aislarlos para que no se siga contagiando la gente. Ok, vamos a una pausa, volvemos rápidamente con sus preguntas y sus comentarios. Buenas noches. Comenzamos con la participación de Kimba Granados, que nos dice, muy enérgico por cierto, buenas noches. Ya esos caprichos no traen nada bueno y todos se justifican su accionar con los errores de los otros. El pueblo se está contagiando como niños en el kinder y nadie hace nada. Y si hacen, lleva tinte político. Ya cambiemos esto de raíz. Leticia Castillo nos escribe y nos dice, quisiera preguntar al señor Marvin, ¿cuál es la negatividad por parte del gobierno de que los alcaldes participen en el control de la pandemia? Si son los alcaldes los que conocen bien qué sectores de sus municipios son los más necesitados. Edwin Lima dice, ¿se acuerdan cómo saltaron los diputados cuando implantaron un cerco sanitario en el Puerto de la Libertad? Y ahora sí hablan de focalizar. Son
puros caprichos. Nos escribe también Eric Contreras, que es vicepresidente de organización del COENA, y nos dice: las alcaldías forman parte de una coordinación entre Comisión de Protección Civil, Ministerio de Salud como responsable y especialistas a falta de un plan nacional. La muerte no espera elecciones, la vida de la gente es lo que debe prevalecer. Fernando Morales nos dice, pero el señor Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, dice lo contrario, que no se puede establecer una cuarentena focalizada. La verdad, una nueva cuarentena ayudaría a aplacar la curva. No digan que no funcionó la primera, porque evitó muchas muertes. Emilio Monterrey nos dice: a mí me parece muy peligroso este juego de todo o nada al que le apuestan los diferentes poderes del Estado. Señores, están obligados a colaborar entre sí. ¿Cuál es la parte que no entienden? ¿Qué opinan sus invitados? Fidel Ernesto Castro nos dice: no se ve publicidad sobre educación en salud, uso de mascarillas o recomendaciones sobre una correcta automedicación. Mientras tanto, se sigue viviendo en ignorancia sobre lo que es la enfermedad del COVID en sí. Finalizamos con Dani, que nos dice un viejo refrán: si la vida te da limones, haz limonada. El gobierno debería aceptar lo que le dan, ya que es mejor que nada. En las democracias, eso sucede a menudo. Regresamos al set para respuesta. Ok, yo tengo otra pregunta aquí que dice, digamos, que si al que más debería interesarle la colaboración de los alcaldes es al gobierno. Y de hecho... Hay una explicación. Sí. Las funciones de las... Lo hablábamos con Roberto en una de las pausas. Mira, yo soy de los que cree que debe de desconcentrarse las funciones del Estado hacia las alcaldías. Yo soy... gobiernos locales para mí deberían de tener la mayor cantidad de funciones. Lo que sucede es que en la actualidad la Constitución solo le da autonomía municipal a los consejos municipales en la parte administrativa y en la cuestión de tasas y arbitrios municipales. Y le da, el Código Municipal le da como 23, creo, 30 funciones a los consejos municipales, y de esas no se pueden salir. Entonces, que fue lo que generó la opinión del ministro de la Defensa, en el sentido de que cuando él habla de que está a la orden del comandante general del ejército, lo hace en base contestando en base al artículo 213, ¿verdad? Pero Portillo Cuadra le responde en el sentido de que el 212 efectivamente dice que la Fuerza Armada, ¿verdad?, tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema podrán disponer del ejército para hacer efectivas las disposiciones, pero en este sentido es un decreto legislativo o una resolución del órgano judicial que tenga que cumplir el ejército y que se lo pidan. Tiene que mediar un decreto legislativo, y es para cumplir algo de la Asamblea Legislativa. No es que la Asamblea Legislativa le va a ordenar al ejército para que atienda, digamos, los estados de excepción que pidan los alcaldes. Entonces, si se ven, ahí hay una situación en la que debería de haber, Nacho, y con esto termino, para que es una de las, a los diputados les gusta procrastinar, ¿verdad?, retrasar leyes que ellos deberían de haber aprobado hace años. Aquí necesitamos una ley de estado de excepción para que quede regulado todas esas cosas. Si se va a dar a los consejos municipales la facultad de pedir, ¿verdad?, de solicitar el estado de excepción en sus municipios, porque son los que en primera instancia se dan cuenta de una tragedia. Se va a comer todo el tiempo de la respuesta. Ok, necesito, digamos, que son solo dos cosas. Uno, leerle a Marvin algo que él ha estado diciendo que no tienen competencia las alcaldías. Código Municipal, artículo 4, numeral 5 de la competencia de las municipalidades. La promoción y desarrollo de programas de salud como el saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades. O sea, las alcaldías sí tienen competencias para estar haciendo lo que están haciendo en este momento. Lo que no pueden sustituir es al Ministerio de Salud en sus competencias, pero lo que está haciendo la alcaldía en este momento tiene competencia. Y segundo, lo que dice el otro amigo que con el tema de que si la vida te da limones, haz limonada. Es que es práctico. El presidente, si desde su punto de vista lo que le ofrece la Asamblea es menos que lo que él quiere, pero al menos es algo, debería de tomarlo,
porque esa parte que le están ofreciendo va a ayudar a salvar vidas y que al final de cuentas es lo que él necesita. Roberto. Rápidamente, yo creo que lo bueno de esta crisis, entre comillas, es que está poniendo sobre la mesa varios temas que por décadas han estado ahí enterrados y de repente se desempolvan. Pero ahorita, por ejemplo, el tema, la discusión de la descentralización de competencias, y que debería empezar por una clarificación de competencias, porque son bien vagas las competencias municipales. Todas ellas son como promover, etcétera. Pero al margen de eso, a mí me sigue pareciendo que hay una falta de voluntad, ¿verdad? Clarísima de los actores, en particular de los políticos, falta de información para tomar decisiones, ¿verdad? Y por lo tanto no puedes tener políticas públicas que, digamos, te den cierta claridad o certeza de que vas a poder sobrevivir esta pandemia y la post-pandemia, que esa hasta me asusta un poco más. Luego la falta de transparencia, que sigue siendo como el tema que entrampa la discusión. Y una falta de responsabilidad, francamente, que es no solo de los actores políticos, sino también de los ciudadanos. Yo sigo viendo gente irresponsable en la calle, que pareciera que no ha entendido la gravedad del asunto, ¿verdad? Entonces, pero por eso es importante no dejar en el limbo esta situación y que rápidamente podamos tener un marco regulatorio y una apertura ordenada y controlada. Se ha dicho desde el inicio y no han querido hacer caso. Pero bueno, ahí estamos, esa es la situación y creo que los amigos televidentes lo han descrito a la perfección. Es una guerra de egos o una guerra de caprichos que nos está afectando a todos. Ok, pero yo quiero todavía esperar a saber qué va a pasar si la Sala Constitucional establece finalmente que es constitucional el decreto 661, y si el decreto 661 tengo entendido que va a necesitar de la fuerza pública para que se cumpla, y la Fuerza Armada, ¿qué van a decir? Y la policía, que obedecen al presidente y no a la ley. No, están obligados a cumplir la ley. No, pero porque sí. Tú lo tocaste. No. Eso Marvin. Eso es indiscutible. Si la sala falla, va a tener que cumplir la sentencia. ¿Cumple la ley? Oh, estoy diciendo que si la sala falla, va a haber que cumplir la ley, la sentencia, ¿no? Entonces, ahí no hay discusión. Y por lo que hemos estado viendo, los fallos de la sala han venido dándole la razón a la Asamblea Legislativa. ¿Quieres dar un titular a LCB? Pero eso es muy importante, digamos, que empecemos a volver a cumplir con la ley y que un policía no diga yo estoy haciendo esto por orden del alcalde o del presidente estoy cumpliendo la ley y sé lo que estoy cumpliendo. Estoy actuando de acuerdo a una ley, que es lo único que nos puede regir. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Marvin. Muchísimas gracias, Roberto. Nos vemos el próximo miércoles. Con usted, amigos de televidentes, yo los veo mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar con una entrevista muy interesante con Oscar Joao Picardo, que ha estado, digamos, estos días en una gran polémica. Pero tiene mucho que decir. Nos vemos mañana a las 8.